Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. Seguimos en este torneo Norway Chess. Esta partida se jugó en el día de ayer, segunda ronda, ritmo clásico, entre Veselin Topalov y Vishy Anand. De las 5 partidas que se juegan diariamente, pues fue la única que no terminó en tablas, y hay que recordar que las que terminan en tablas pasan a un Armagedón, como trajimos en el día de ayer, también de la segunda ronda, la gran partida entre Wesley So y Magnus Carlsen. La tenéis en la descripción del vídeo, un enlace a las partidas de este torneo. También he puesto el enlace a las partidas del torneo del año pasado, que Richard Rapport hizo una primera fase de torneo muy buena, y hay que destacar que bueno, pues se han encontrado en muchísimas ocasiones Anand y Topalov a lo largo de la historia. Y como última referencia, aunque fue una partida ritmo blitz en este mismo torneo, en la primera jornada también trajimos la partida y bueno, pues salió beneficiado Vishy Anand, que ganó a Topalov. Vamos a ver qué pasa en esta partida. Los ritmos son clásicos, como hemos dicho, 2 horas para cada jugador, pero no hay incremento de jugada hasta la jugada 41, y entonces hay 10 segundos por incremento, ¿no? O sea, por jugada. El tema es que no hay un incremento extra de 30 o 15 minutos, como suele haber en otros clásicos también, en otros ritmos clásicos. Y en esta partida es especialmente importante. D4 por parte de Topalov, D5 Vishy Anand, y tras C4 gambito de dama aceptado, capturando en C4. Lo más jugado de lejos en las bases de datos de chess.com es C6, E6, en torno a 150.000 partidas, y con esta captura ya solamente hay 25.000. Tras estas jugadas, lo más jugado para las blancas es E3, caballo F3, se opta por una jugada un poquito más agresiva, cogiendo más centro, y tras estos movimientos Anand aprovecha para defender ese peón extra que tiene en la posición. B5, A4, golpeando a dicho peón. La captura es inviable, ya que quedarían peones pues bastante débiles por parte de las negras, y aquí se decide defender jugando C6. Tras estos movimientos, caballo C3, metiendo más presión sobre B5, esto de alguna manera pues invita a que las piezas negras jueguen B4, y tras estas jugadas el caballo viene a B1. Otra posibilidad, siendo lo más jugado según las bases siempre de chess.com, sería traer el caballo, perdón, a A2. De momento, con esta jugada, bueno, pues se ataca al peón. De momento el caballo vuelve a su sitio, y tras estas jugadas alfil A6. Se vuelve a defender este peón atacado por parte de las blancas en C4, y estos movimientos Topalov juega dama C2. Es verdad que crea un doble ataque sobre el peón de C4, pero se está dejando un peón central que además, bueno, pues recientemente ha colocado para tener un centro bastante potente en la posición. El tema es que así, si aquí las piezas blancas pues intentan defender el peón o juegan algo como alfil E3, que puede parecer pues natural, se desarrolla pieza. Por un lado, perdón, solo hay 8 partidas ya en las bases de datos con este movimiento, y caballo F6 sería bastante molesto. En caso de que las piezas blancas jueguen E5, evitando la captura en E4, caballo D5, y bueno, pues parece que están o empiezan a estar ya bastante mejor. Tienen de momento todo defendido, o todo lo que está atacado. Y bueno, pues la partida seguiría con cierta ventaja para las blancas, para las negras. Por lo tanto, dama C2, ofreciendo este peón que Anand captura, y tras la misma el tema es que el doble ataque que hay sobre el peón de C4 también está defendido en 2 ocasiones. Por lo tanto, primero hay que expulsar a la dama, caballo F3, y si en esta ocasión las piezas negras intentan defender este peón de C4 atacado en 2 ocasiones y jugar algo como dama C5 manteniendo la defensa, ahora sí que alfil E3 sería bastante molesto, ya que finalmente pues la dama no tiene posibilidades de mantener la defensa sobre este peón, y la verdad es que bueno, pues la partida se está volviendo de alguna manera del color blanco, ¿no? Para las piezas blancas, dama 5 retirándose, y aquí bueno, pues ya se puede ganar con el alfil o empezar a recuperar material, o incluso una jugada como caballo B D2, y las piezas blancas pues bueno, pues están teniendo muchísimo más desarrollo en la posición. No obstante, como decimos, se evita defender este peón, dama D7 retirándose, y a estas jugadas alfil por C4. Y si nos vamos a las bases de datos, es muy interesante, ya que solo hay una partida tras esta jugada jugando E6, y la jugaron hace 10 años, sí, 10-11 años, Levon Aronian y Paco Vallejo. También recordaros que ahora
pocos días, ya en este mes de junio, va a empezar un torneo en Praga, creo que se llama el Open de Praga, en el que Paco Vallejo va a estar ahí representándose a sí mismo y también a España. También estará David Antón, por lo tanto será un auténtico lujo poder seguirles. De momento, como decimos, pues en esa jugada continuó con E6, alfil por C4 y aquí también por comentar, disculpad si las piezas negras, ya que el alfil está defendido y ahora optan por jugar un poquito de desarrollo, como una jugada como caballo F6, se complicaría bastante la partida por esta jugada. Alfil por F7 jaque o incluso caballo E5 tocando a la dama y metiendo bastante presión en la posición. Si por ejemplo alfil por F7, bueno, pues el rey se tiene que retirar, ya que si captura, pues viene un doble ganando la dama en la siguiente jugada y en cualquiera de los casos las piezas blancas están mucho mejor, ¿no? El alfil, una vez el rey se retire, quizás puede volver a C4 permitiendo el enroque y bueno, pues si hay cambios se aceptan y las blancas están mejor. Por lo tanto, mejor alfil por C4, dama por C4 y de momento, bueno, pues las piezas blancas cuentan con peón de menos, pero a cambio pues pueden tener algo más de desarrollo en la posición. Quizás ideas en algunas de las líneas puede ser caballo BD2 para irse a B3 o controlar al menos dicha casilla. Quizás antes alfil F4 controlando la diagonal, enroque en corto, traer las torres a las columnas abiertas, semiabiertas y de momento las piezas negras lo que juegan es E6, comenzando con el desarrollo del flanco de las piezas del flanco de rey y estas jugadas ahora sí alfil E3, caballo F6 y tras caballo B D2, como vemos he comentado antes este movimiento, pero aquí Topalov decide desarrollar primero el alfil y luego colocar el caballo en D2 y estas jugadas alfil E7. Ambos jugadores buscan y encuentran el enroque, torre D1 poniendo rayos X sobre la dama, una descubierta, aunque realmente el caballo tampoco tiene buenos saltos para amenazar algo. Y aquí Anand hace un movimiento en el que entrega un peón, pero a cambio vamos a ver cómo cambia la partida y son las piezas negras las que van a empezar a tener más desarrollo, ya que el enroque lo han realizado ambas, pero las blancas cuentan ya con las torres de hace tiempo o de un par de jugadas para atrás, pues que están conectadas, una de las torres ya está activa y por el contrario, pues las piezas negras tienen que mover el caballo e igualar pues con algún movimiento de traer una torre al centro. Por lo tanto, Anand juega C5 y tras alfil por C5 y aceptar este movimiento Topalov, la partida continúa con torre C8. Clava al alfil, hay además pues cierto ataque ya hasta dos piezas de la posición y caballo B3 defiende al alfil una vez más. Tras estas jugadas la partida continúa con dama C7, se incluye una pieza nueva en la posición y a lo que contesta Topalov es dama B5. Podríamos pensar en retirarnos, que parece lo mismo, capturando el peón de B4, ya que así pues recuperamos un peón nuevo, ganamos un peón, pero el tema es que a este movimiento existe caballo A6, se está tocando la dama, hay un nuevo atacante sobre esta pieza y quizás, bueno, pues las piezas negras están ganando de calle. Por lo tanto, primero la dama se retira a B5 y una vez que Anand juega a 6 atacando a la misma, ahora sí, dama por B4, aprovechando que el caballo ya no tiene esta casilla para hacer este doble a dama y alfil. Aquí también os quería comentar, ya que si contamos las piezas que están atacando al alfil, son 3 y solo 2 defensores, ¿por qué Anand no capturó directamente, por ejemplo, con el alfil en C5? El tema es que si empezamos a cambiar material, el problema viene en la octava, ¿no? Dama por, torre por, si siguen todos los cambios y bueno, pues ahí maté en dos jugadas. Volvemos a la partida en el que se juega a 6, ahora ya el caballo no puede ir a esta casilla, dama por B4 y tras estas jugadas caballo C6, se ataca a la dama, dama E1 manteniendo o defendiendo ahora el peón de E4 y tras estos movimientos torre B8, Anand como vemos pues dando ese peón en C5 ya tiene sus torres activas con cierta presión sobre los alfiles pero sobre todo sobre la casilla de B3, de B2 que están indefensas y vamos a ver cómo hace uno y otro. De momento se cambian alfiles en el 7, caballo F de 2, ya que, bueno, pues si el caballo se retira cae el peón de B2, pero esto de alguna manera pues tiene muy pasivas y muy... las piezas prácticamente de Topalov casi sin movimientos. Anand sigue aprovechando
esta coyuntura, trae la dama a b4, la activa, y tras estas jugadas dama e2 y posteriormente caballo d4. Hay ataque sobre la dama, caballo por d4, dama por d4 manteniendo un doble ataque sobre un peón quizás indefenso, pero el tema es que también las piezas blancas atacan en a6, por lo tanto en esta posición quizás esta captura era posible, solo que a torre por b2 incluso existe torre c2 siendo interesante para las negras y quizás, bueno, pues se están activando rápidamente, en algún momento anteriormente hay que quitar o hacer algún movimiento como h6, pero bueno, podría ser otra opción, capturar en a6. No obstante, Topalov juega b3, el caballo defiende dicho peón y tras estos movimientos, de hecho, se juega h6 y posteriormente la partida continúa con torre a2. Es verdad que en esta posición podríamos pensar en atacar a la dama retirando el caballo, ya que puede haber algún tipo de descubierta, pero tampoco se consigue mucho, ¿no? Simplemente capturando en e4, retirándose a 7, manteniendo la defensa del peón de a6, pues no se está ganando mucho. Por otro lado, a pesar de que las piezas de Topalov pues están algo más pasivas y algo más paradas, el tema es que existe este 2 contra 1, también en el flanco de dama favorable, que vamos a ver cómo juega uno y otro. Torre a2, a5 frenando quizás este movimiento en algún momento por parte de las blancas, y aquí se juega h3 también con la misma idea de h6 anteriormente. La partida continúa con dama b4, el peón queda inamovible, además hay doble ataque sobre dicho peón. Es verdad que el caballo lo defiende en primera instancia, pero este caballo puede venir a d7, c5 y en algún momento pues meter una pieza más al ataque. Dama e1, torre c3, activando una pieza nueva y metiendo triple ataque sobre el peón de b3, y a esto Topalov juega torre b2. La partida continúa con torre d8, entrando en una columna abierta. Quizás podría venir la torre también a d3 para meter más presión en esta posición y con algún posible cambio en d1, y de momento es Topalov el que dobla torres, en b3, y como vemos pues todo está orientado hacia esa casilla. Caballo d7 para entrar en c5, dama e2 y tras estas jugadas nuevamente torre b8. Estamos en la jugada número 30, a Topalov le quedaban solamente 4 minutos en el reloj y no tenía incremento. La posición es bastante complicada, ahora veremos una línea, torre d1, caballo c5 con muchísimo ataque, y tras estas jugadas Topalov vuelve a hacer el mejor movimiento manteniendo la igualdad jugando torre b1. Si por ejemplo a un movimiento como rey h2 quizás podría seguir la igualdad, pero sería bastante compleja. Lo vemos rápidamente, caballo por a4, aprovechando que bueno, pues podría caer la torre en b2, y tras, no obstante, b por a4, dama por b2 y torre b1. Se está ganando la torre en b8, por lo tanto, tras estos cambios, bueno, pues aquí hay un ejemplo de que se iría todo con igualdad, pero bueno, pues bastante complejo. Topalov, como aunque rey h2 era otra opción, el mejor, o manteniendo prácticamente 0-0 en la barra, pues tiene tablas de momento, a lo que se continúa con torre d3. El tema es que si aquí se hace un movimiento como caballo por b3, ya que hay mayoría de atacantes, también sería posible. El peón de a4 está cayendo, pero el tema es que por un lado se pueden empezar a cambiar material, o las blancas incluso pueden jugar dama h5, un movimiento que marca la máquina tremendo, dama por a4 perdiendo un nuevo peón, y tras caballo por b3, torre c por b3, y tras estos cambios, bueno, pues si se captura con la dama metiendo presión a la torre, aunque está defendida por parte de la dama blanca, la torre puede venir a d7 y meter presión en f7, torre f8 pues defendiendo la posición, o antes se puede dar incluso algún jaque, retirar el rey h2 y bueno, pues la partida seguiría con igualdad. Bastante compleja, el peón de 5 estaría tocado y bueno, pues con temas para ambos jugadores. Yo creo que aquí Anand decide no cambiar material, ya que así el tiempo pues le va corriendo a Topalov, y cuantas más piezas haya pues más, no barullo, pero más cosas que hay que calcular. La partida, como decimos, Anand juega torre d3 manteniendo todo este tema, y e5 evitando bueno, pues el ataque por parte del caballo. Es un peón que está a salvo, torre d5 por parte de las piezas negras, y tras estas jugadas caballo c4 se activa un poquito
y torre por D1, ya que bueno, pues ahora sí que se decide cambiar en esta posición, quizás a un movimiento como caballo por B3, siguiendo una línea. Esto perjudicaría tremendamente a las piezas blancas, a las piezas negras, ya que tras esta jugada existe primero torre por D5 y tras peón por, ahora sí, caballo D2. Es tremenda. Se está atacando una pieza clavada, la dama si se retira, por ejemplo, una casilla como A4 o también incluso en A3, daría igual, ya que tras estas jugadas, pues simplemente en dama E3 añadiría un nuevo atacante y si se retira, aunque la dama ya no está pues en la misma columna, está la torre en B8 y además vendría con jaque. Por lo tanto, torre por D1 jaque, dama por D1 manteniendo doble defensa y triple ataque sobre el peón de B3 y tras estas jugadas finalmente Anand decide capturar en A4. Apenas le quedaban unos segundos a Topalov, jugada 35 y tras estas jugadas torre A1 atacando al caballo, caballo C3 atacando a la dama y aquí Topalov sin tiempo en el reloj juega dama D6 y en esta posición, bueno, pues no abandona pero se queda sin tiempo a falta de 4 jugadas o 3, ya que está 4, ya que esta es la 37, la que no hizo, 37, 38, tenemos 40 y vendrían los 10 segundos extra a partir de la 41. Vemos rápidamente la clasificación en la que, bueno, pues si no sorpresas es tremenda. El nivel que está teniendo Vishy Anand, ha ganado las 2 partidas clásicas, de ahí que sume 3 puntos en cada partida. Wesley So ganó la que trajimos ayer a Magnus Carlsen en el Armageddon, consiguiendo 1,5 puntos. También ganó la primera a ritmo clásico y bueno, pues ahí está el resto de jugadores con las diferencias de ganar en Armageddon o en la partida a ritmo clásico. Por mi parte, nada más, un saludo y vamos hablando. Chao.